Apocalipsis capítulo 2. Estamos en una serie de sermones en el libro del Apocalipsis. Este es el sermón número 5. Leeremos los versículos del capítulo 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene la muestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas: Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que afirman ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y su Santo Espíritu nos ilumine. Antes de continuar, quisiera terminar algo que quedó inconcluso en el sermón pasado. Estaba en mis notas, pero a veces me sucede que lo pasé. También les animo a traer sus comentarios y preguntas, si queda algo, porque eso nos ayuda mucho para saber si la palabra está siendo correctamente recibida. La vez anterior habíamos hablado sobre la visión del Hijo de Dios, la visión del Cristo exaltado. Y habíamos visto lo que significaba algunos de los símbolos ahí representados. Sin embargo, lo que decía el versículo 14 del capítulo 1, ni siquiera lo mencionamos. Como les digo, estaban las notas, pero dice: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y habíamos concentrado en esa parte, sus ojos como llama de fuego. Y hoy quisiera recordarles que ese Cristo exaltado está aquí y Él ve con sus ojos de llama de fuego lo que hay en nuestro corazón. Pero era importante notar cómo se describe el Cristo exaltado con su cabeza y cabellos tan blancos. ¿Por qué? Porque es un atributo divino que nos ayuda a entender que el Hijo tiene la misma categoría de divinidad que el Padre. Daniel 7:9, cuando habíamos visto esa profecía en otra serie, leemos que dice Daniel 7:9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de día se sentó, y su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y habíamos visto que representa al Padre, es el Padre, porque después viene uno como hijo del hombre que se acerca a Él. Pero ahora vemos al Hijo de Dios descrito con la misma característica que se describió en el profeta Daniel al Padre. Lo otro que tenemos que tener presente en esta, ya para entrarnos en los mensajes a las 7 iglesias, es que se había dado un significado claro para esos 7 candelabros o 7 menorás que él vio. Y es que representan a las iglesias. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta. En Mateo 5:16 Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta iglesia que se reúne en este lugar debe alumbrar con buenas obras. Y hablaremos un poco de buenas obras en el sermón de la tarde. Pero en la Biblia se nos manda a nosotros alumbrar. Por eso es muy clara esa ilustración de iglesias candelabros. El apóstol Pablo había dicho a los filipenses en capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa. Esa es la generación en que vivimos, pero luego dice, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Y dijo Cristo con mucha claridad, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Mateo 5:14. Estos mensajes a las iglesias están dados para que esas iglesias que representan a todas las iglesias alumbren con la luz de Cristo, porque si dejan de hacerlo, pierden el propósito por el cual Dios levantó a la iglesia. En cada uno de estos mensajes que estaremos viendo a las 7 iglesias, Cristo es descrito con algunas de las características que vimos en el capítulo 1. Entonces, por ejemplo, dice, el que escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así es descrito el Hijo de Dios, como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y ya habíamos visto que Cristo mismo dio el significado de lo que eso significa, y es que los ángeles, los pastores de las iglesias, están en la mano de Cristo. Los compara con estrellas, y habíamos visto que eso coincidía con la profecía de Daniel. Los que enseñan al pueblo serán como las estrellas. Alumbran al pueblo de Dios. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Enseñando y predicando la palabra de Dios, de esa manera alumbran. Pero el hecho de que estén en la diestra de Cristo es algo bien importante. Hablan en el nombre de Cristo. Yo le pregunto, ¿cree usted que su pastor habla en el nombre de Cristo? Si usted va a una iglesia y usted no cree que el que está hablando, el que está predicando, habla en el nombre de Cristo verdaderamente, no debería ir a esa iglesia. Y si usted viene a esta iglesia y no está convencido que los que aquí predicamos la palabra de Dios estamos hablando verdaderamente en el nombre de Cristo, con honestidad la palabra de Dios, no debería venir a esta iglesia. Debe buscar una iglesia donde usted esté convencido que ese pastor, que ese ángel que Dios puso ahí, ese mensajero, que es lo que significa la palabra ángel, de verdad está en las manos de Cristo. Este Cristo que camina en medio de los candelabros, hoy hace 8 meditábamos en eso, Él ve todo sobre nosotros. Y eso es otra pregunta para hacernos. ¿Cree usted en la presencia real de Jesucristo como Él lo prometió? El entender su presencia nos lleva a cambiar la manera en la que adoramos. Debemos creer que Él se pasea en medio de sus iglesias. Él está, como lo prometió, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, este congregarse en su nombre no tendría sentido si solo es de palabra. Cualquiera podría hacer una reunión y decir que están congregados en su nombre. Pero para estar congregados en su nombre, de su parte, tienen que ser fieles a la Sagrada Escritura. Por eso es que nosotros decimos que realmente todo lo hacemos en su nombre.
El apóstol le decía a los colosenses: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hacemos. Por eso, si alguna vez le preguntan sobre nuestros bautismos, estas sectas que andan diciendo que hay que bautizar en el nombre de Jesús, somos bautizados en el nombre de Jesús. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Nada más que Jesús nos mandó a bautizar en el nombre de la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿quiénes son? Entonces, dos cosas: creamos de corazón para recibir esa bendición. Primero, que Él sí está aquí, que se pasea y que Él ha puesto aquí gente que hable en su nombre. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Bueno, es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso se menciona en los Hechos de los Apóstoles, los capítulos del 18 al 20. Pablo, el apóstol, estuvo ahí enseñando por 3 años. Y en la epístola a Timoteo vemos que dejó a Timoteo como pastor ahí, porque dice: por esta causa te dejé en Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo fundó esa iglesia, estuvo 3 años, Timoteo estuvo ahí, y también el apóstol Juan, este mismo que está recibiendo la revelación, fue anciano de la iglesia de Éfeso. Esa ciudad de Éfeso era famosa, albergaba una de las que llamaban las maravillas del mundo, o por lo menos hoy les decimos así, las maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. ¿Recuerdan aquel episodio en los Hechos de los Apóstoles cuando se enloqueció la multitud y decía: grande es Diana de los Efesios? Por eso, esa es la diosa que para los griegos es Artemisa. Entonces, a esa iglesia le envía el Señor un mensaje, pero se lo envía por medio de su ángel. Dice: escribe al ángel de esa iglesia. Primero a ellos, pero enviándoselo a ellos, a todas las demás, porque todo el Apocalipsis es una carta que se iba a circular en todas las iglesias, a todas las iglesias del Señor. Y como dice la Sagrada Escritura, toda ella es inspirada por Dios y útil. No hay parte de la Biblia en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que no sea para nosotros útil. Él le dice al ángel para que le diga a esa iglesia, él le dice al pastor para que le diga a esa iglesia: yo conozco tus obras. Esta frase se va a repetir 7 veces. Yo conozco lo que usted hace. Yo conozco por qué lo hace. Ese que tiene los ojos como llama de fuego sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y sabe cuando dejamos de hacer y por qué dejamos de hacer. Pero ese maravilloso Cristo exaltado empieza su mensaje tan sabiamente que primero empieza por lo bueno. Y les dice: yo conozco su trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y los has probado. Ahora, esa frase de trabajo y paciencia nos habla de una iglesia verdaderamente dedicada. ¿Cuánto nos falta ese concepto de iglesia trabajadora? Hay un folletito de Peter Masters que se llama Su servicio razonable. Ojalá lo puedan conseguir, nosotros lo tenemos ahí arriba. Y es: cada uno de nosotros debe encontrar cuál es su puesto y estar haciéndolo. Una iglesia trabajadora. No gente espectadora que viene a la iglesia simplemente a que lo sirvan, sino buscar: ¿y yo en qué puedo ayudar? Y también una iglesia paciente. Para poder ser iglesia necesitamos ser pacientes unos con otros. Porque aunque somos salvados por la gracia de Dios y Dios nos dio un nuevo corazón que le ama a Él, que ama a Cristo, que ama su ley, todavía tenemos capacidad de pecar. Y si tenemos capacidad de pecar, Satanás nos tentará y en algún momento haremos algo que ofende o lastima al otro. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Con paciencia.
Bueno, esta iglesia lo hacía. Pero con respecto a los malos necesitamos explicar lo que no significa, porque cuando leemos no puede soportar a los malos, tenemos que aplicar aquel principio de interpretación que habíamos aprendido. No se puede contradecir la Escritura. No significa que yo no soporto a nadie en el mundo, que todo el mundo es malo. No se trata de eso. Él lo explica ahí. ¿A cuáles malos Él no va a soportar? A estos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. La maldad nos rodea, hermanos, y tenemos que soportarla. Estamos rodeados de familiares, amigos y vecinos que no conocen a Jesús. Y muchas veces esas personas, y muchas veces no siempre, en alguna medida se deleitan en el mal, unos en una cosa, otros en otra. No todos los que conocemos son inmorales, ni ladrones, pero sabemos que el corazón del impío se deleita en el mal. ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Les vamos a dejar de hablar? La pregunta es, ¿cómo los ganaríamos para Cristo? Entonces no es eso lo que significa que no puedes soportar a los malos. Se refiere a unos específicamente de entre esos malos, que afirman ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra apóstol es alguien, en su sentido más amplio, significa alguien que fue enviado con una misión especial. Entonces, en ese sentido, yo todavía pienso que pudiéramos usar la palabra, pero no en el sentido de los 12 apóstoles. Los apóstoles del Cordero ya no hay más. Los que recibieron directamente de Cristo el Evangelio, los que fueron testigos de su resurrección, ya no hay más. Ellos pusieron el fundamento de este edificio que se llama la iglesia, y el fundamento se pone una vez. Por eso ya no hacen falta más ese tipo de apóstoles. Pero en esto vemos que había gente que se otorgaba ese rango. ¿Y sabemos por qué? Porque el apóstol habla con autoridad. Si alguien es verdaderamente apóstol hoy en día, que no hay, habla con la autoridad de Dios. Lo que él diga es autoritativo. Pero no ese es el sentido en el que creemos que la iglesia es apostólica, porque les repito, la iglesia es apostólica. Esta iglesia bautista es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles. No porque haya alguien aquí que se atribuya ese rango, esa jerarquía de apóstoles. Bueno, pues ellos habían luchado contra esto y les habían dicho, son mentirosos. Una buena iglesia que era firme doctrinalmente, los halló mentirosos y no los soportó, los echó. Vean que en esto tenemos que entender que se refiere a falsos maestros y a la manera, porque desde que el apóstol Pablo había hablado con los ancianos allá en Mileto, lo cual podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, él les había dicho, cuiden mucho el rebaño, porque de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Y el apóstol Pablo, con toda su ternura, que en cartas dice, nosotros como la nodriza que cuida a los bebés, así fuimos con ustedes. Y ese es el corazón pastoral que debe haber siempre, un deseo de ganar almas, un deseo de que sepan, los amamos, queremos lo mejor para ustedes, y lo mejor para ustedes es que conozcan a Cristo y lo sigan. Pero cuando se levante alguien que se ve que es un lobo, ya esa actitud no va a ser la de los pastores. Si se levanta alguien que va a dañar la iglesia de Cristo de alguna manera, entonces para eso Dios dio a los pastores la vara y el cayado. Y con esa vara vamos a darle de palos a ese lobo para que se vaya. Y eso es lo que hizo esta iglesia. No pudo soportar a los malos y denunció a los que eran falsos maestros. Y ellos en su caminar cristiano dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desfallecido. Hasta aquí yo digo, miren, qué iglesia más buena. ¿Qué es lo que
Se le puede decir a ellos, solo aplausos, vea, una iglesia, pongámoslo en nuestros términos, confesional, muy defensora de la doctrina correcta y de la práctica correcta. ¿Pudiera decir como nosotros? Hermanos, tenemos que cuidarnos, porque esto que tenía esta iglesia no le impidió tropezar de una manera muy terrible. Y dice aquí en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo primero que quiero combatir es una idea horrible que en algunas partes se ha metido, en algunas no, en muchas. Ven a una persona recién convertida, llena de entusiasmo, leyendo su Biblia, que no falta ningún culto, que quiere ir a todo lo que haga la iglesia. Y uno de esos mediocres de la iglesia simplemente comenta, está en el primer amor. Hermanos, eso es incorrecto, no es a lo que se refiere esto. Porque esa manera de pensar, ese comentario que les estoy hablando, implica que la gente piensa que así es el cristianismo. Usted abraza a Jesús, se entusiasma un poquito y luego ya se le pasa, como dicen en nuestro país, la fiebre, y ya ahora va a ser un cristiano normal, es decir, un mediocre. No es así. Lo que yo leo en la Sagrada Escritura en Proverbios 4:18 es: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que venga Jesús. Se supone que nosotros tenemos que conocerlo cada vez más, amarlo cada vez más, servirle cada vez mejor. Eso es lo correcto. Perder el entusiasmo es el pecado. No es la norma, no debe pasar. Y si usted ha topado con alguien que dice así, que el Señor reprenda a esa persona. Porque el cristianismo verdadero es un cristianismo de progreso en conocimiento de Jesucristo y en amor hacia Dios y en amor hacia los demás. Y vean que aquí se dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Esa iglesia muy fiel doctrinalmente, esa iglesia muy correcta, esa iglesia que no admite cosas raras, esa iglesia cayó, tropezó y perdió el primer amor. Se nos habla aquí entonces de que a pesar de que todo en apariencia estaba bien, eran fríos, apáticos y conformistas. Y yo quiero dar la batalla y que ustedes den la batalla conmigo para contrarrestar eso. Y hay gente que cree que para que la iglesia esté gozosa y involucrada, tienen entonces que cambiar el culto y hacer en lugar de un culto una fiesta mundana, una cuestión de entretenimiento. Pero ustedes y yo, auxiliados por el Espíritu Santo, podemos demostrarle a la gente que le cantamos a nuestro Dios con todo el fervor, que venimos a la oración y que nuestras oraciones son con todo el fervor, que jamás toleramos y nos arrepentimos si vemos en nosotros frialdad, apatía, oraciones mecánicas que parecen rezos, conformismo. Eso es lo que le pasó. A pesar de que todo en apariencia estaba bien y que doctrinalmente era una iglesia muy sana, estaban apáticos y fríos y conformistas. Aquí lo tremendo es esto, que esta iglesia era una iglesia como de tercera generación. Es decir, pudiera ser que ya eran los nietos de los fundadores de la iglesia. La iglesia se fundó y aquellos con primer amor, entusiastas, establecieron todo. Vinieron los hijos y luego los hijos de los hijos. Y como se dice tan tristemente en el libro de los Jueces, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni las cosas que Jehová había hecho por Israel. Entonces tienen una religión externa, pero no lo conocen a Él. Y por eso bajó en su amor, es simplemente los deberes cristianos.
Nosotros a nuestros hijos constantemente tenemos que decirles, has sido criado según las normas cristianas, eso es una gran bendición, eso te va a librar de muchos pesares en la vida, porque les hemos enseñado a comportarse, porque ellos tienen dominio propio, porque son bien educados como deben ser los hijos de los creyentes. Pero eso no es ser cristiano, tienes que conocerlo a Él. Y la amenaza aquí tan terrible es esta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, qué triste esto, si no. Si nos conformamos y si decimos estamos bien, todo está bien, puede llegar este momento. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay casos muy tristes que nos deberían servir a nosotros en la historia. Hermanos, Inglaterra en su tiempo fue una tierra de hombres de Dios, verdaderamente. Estudien la historia de Inglaterra y hombres y mujeres de Dios, dispuestos a dar su vida por Cristo. Bueno, el movimiento bautista surge en Londres, en Inglaterra. Los metodistas surgen de Inglaterra. Los presbiterianos, bueno, eso es en Escocia también. Pero es decir, toda esa parte del mundo vio grandes hombres de Dios que levantaron iglesias, montones, en avivamientos preciosos. Hace años que hay iglesias en Inglaterra, de lo que he leído, pero en otras partes de Europa también, que ya no son iglesias. Ahí había una iglesia, pero ya nadie va y la convirtieron en otra cosa. Hasta en una discoteca. Pero oigan, hasta en una mezquita. Ahora dejaron de adorar al Dios verdadero y ahora adoran otra cosa. Dios quitó el candelero. Ya ahí no hay una iglesia que alumbre. Ahora bien, no solo eso, porque el asunto es espiritual y es más grave, más difícil todavía, porque aunque haya a veces alguna iglesia y dice rótulo de iglesia y supuestamente es una iglesia cristiana, ya Cristo no está ahí, porque quitó su presencia. Lo que ellos tienen es la parte externa, pero no tienen la presencia del Señor. Nos puede pasar a nosotros y a cualquier iglesia que se descuide. Que se vuelven lo que llamamos nada más la ortodoxia, que eso nosotros procuramos, la ortodoxia, todo según la regla bíblica, pero puede ser ortodoxia muerta. Yo quiero que seamos ortodoxos vivos, llenos del Espíritu Santo. Que la gente cuando viene a estos cultos dice, ahí pasa algo, Dios está ahí. Dios habla por su palabra, que se lee, se predica. Y esa palabra transforma vidas. No saben el dolor que me dio un comentario de alguien que venía a esta iglesia y ya no volvió, vino unas veces y el enemigo sabe cómo lastimarlo a uno. Y su salida me dijo, esa iglesia sí parece todo muy bien, pero es igual que las demás. Es igual, yo estuve ahí y vi lo mismo. Yo quería defender, no es cierto, pero no lo sé. ¿Qué será lo que vio que le pareció igual que los demás? Bueno, pues tenemos toda la capacidad de ser igual que los demás si nos descuidamos. Y tal vez lo hayamos hecho. En la exhortación aquí, el Señor le dice,
Eso es muy serio. Si no hay arrepentimiento, el Señor, no sabemos cómo, pero Él va a quitar el candelero, o quita su presencia, o donde había una iglesia ya no hay. Bueno, de hecho les digo, de las 7 iglesias a las que el Apocalipsis fue enviado, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, no hay ni una. Es Turquía. Ahí lo que hay es ahora el Islam. Pero tienes esto, dice el Señor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran libertinos, eran personas que decían, no importa, usted puede ir, usted es cristiano, pero no importa que vaya también al templo de Diana. El templo de Diana era una inmoralidad. Ahí lo que se practicaba era prostitución idolátrica. Y ellos pensaban que eso era, era parte de su religión pagana. El Señor Jesucristo dice que Él aborrece esas obras. ¿Las aborrece usted también? Nosotros debemos ser una iglesia que aborrezca la inmoralidad sexual, que la aborrezca. Hoy en día no quieren hablar de eso. Y la gente está en las iglesias y sentados ahí y nadie sabe, pero viven en pecado sexual. No le dicen a nadie, como si pudiera haber pecados secretos. Dios todo lo ve. Y bueno, si usted tiene luchas, para eso hay curso bíblico, gloria a Dios, que muchos podemos decir, Dios me libertó de ese pecado. Él rompió esas cadenas que me tenían atado a la pornografía, a los nightclubs, a todas las maldades que Satanás tiene ahí para hundir hombres y mujeres, porque ya no es una cuestión solo de hombres como antes. Pero la iglesia debe aborrecerlo, porque si no lo hace, poco a poco se va a ir infiltrando, al punto de que hoy en día iglesias en ciertos lugares que están tan llenas de amor supuestamente, que no hablemos de eso. Él es gay o ella es lesbiana, pero son cristianos. Eso no es amor. El amor es decirle, el Cristo que nosotros predicamos puede cambiarle su vida para que usted deje ese estilo de vida. La inmoralidad no puede permitirse en la iglesia. Iglesias donde ni siquiera se habla de que es pecado vivir juntos sin casarse, es pecado, no somos animales. Los animales sí se juntan sin necesidad de un pacto. Los que somos hechos a la imagen de Dios deben hacer un pacto solemne, sagrado, del cual Él dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, nosotros si queremos tomar provecho de esto, tenemos que aborrecer las obras de los nicolaitas. En los minutos que me quedan, veamos la fiel promesa que el Señor hace. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. En Apocalipsis 22:14 leemos esto. Presten atención, qué bellísima promesa. Bienaventurados los que practican sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por sus puertas en la ciudad. Este árbol de la vida que se nos dice que está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es el paraíso? Sabemos que hubo un paraíso terrenal, pero ya aquí se habla de otra cosa. Es donde Dios está. Jesucristo le dijo a aquel malhechor que se convirtió en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo, que tuvo visión celestial, escribió, yo conozco a un tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Es el lugar donde Dios está, donde es más, ni podemos hablar ni imaginar las maravillas que Dios tiene preparadas para los que le aman, pero es el lugar donde está Dios y ahí está
el árbol de la vida. ¿Qué representa eso? La vida eterna. Nunca moriremos, estaremos para siempre con Dios. El lugar ya, hablamos de la presencia de Dios, por la fe creemos, pero cuando estemos allá lo veremos tal como Él es. Vean, hermanos, hubo un momento en que Adán y Eva, nuestros padres, y nosotros ahí fuimos expulsados del paraíso. ¿Entienden eso? En Adán, dice la Biblia, nosotros todos morimos, todos pecamos. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, nos está expulsando a todos nosotros. Pero bendito Cristo, que por Él y por su sangre abre la puerta de regreso al paraíso y nos dice, ahora venga, coma de lo que no pudieron ni tuvieron derecho sus padres comer. Porque recuerden que lo de la espada encendida que se revolvía, dice ahí Génesis, para que no vayan a comer del árbol de la vida. Y ahora es todo lo contrario. Si viene a Cristo, se le promete que usted comerá del árbol de la vida. Mis hermanos, el Señor conoce nuestras obras, no nuestras palabras. Sí, Él las oye también, pero no es las palabras. Hay gente que habla muy bonito, pero nada más. Jesús va a decirle a cada iglesia, yo conozco tus obras. Insisto, el sermón de la tarde entenderemos mejor la relación entre fe y obras. Dios ve lo que hacemos, Dios ve cómo lo hacemos y Dios ve por qué y sabe por qué lo hacemos. Igual, entonces pensémoslo aquí, Dios sabe lo que usted hace, Dios lo está viendo, cómo usted recibe la palabra. Dios ve todo, cómo usted canta y si canta. Dios ve si usted ora y cómo ora. Dios ve todo, conoce sus obras. Y Dios ve cómo usted trata a sus semejantes. Dios lo ve todo. Es decir, Él ve nuestro pecado también. Y si no estamos en Cristo, estamos sin esperanza. Hoy lamentamos, de todo corazón lo lamentamos, que el evangelio que se predica es tan liviano, que no se le pide nada a la persona. Y uno debería hacer esa pregunta que hizo el pastor hoy, también en la mañana. ¿Qué pide Dios de mí? Porque la verdadera religión pide algo de aquel que la cree. Bueno, trabajo arduo. Pero para trabajar arduamente como esta iglesia de Éfeso y que Cristo nos exalte por eso, usted tiene que amar esa causa. Nadie va a dar esfuerzo ni su vida por algo en lo que no tiene el corazón. Porque si lo hace obligadamente y eso no sirve. Detestable sería que aquí hay gente participando y haciendo cosas, pero porque tiene un cierto temor de que tal vez me regañan si no lo hago. No sirve. Pero si usted ama a Jesús, pero primero para amarlo hay que conocerlo. Entonces empecemos por ahí. Si usted verdaderamente ama a Jesucristo, ese amor lo llevará a servirle. Y servirle arduamente. Y entonces no desmayará cuando alguien no valore lo que usted haga. Mientras tanto, iglesia de Dios, deben orar. Deben orar por aquellos que Cristo tiene en su mano derecha. Esas 7 estrellas que representan a los pastores. Hoy hace 8 también decía, pero vuelvo a repetir porque es necesario. La reputación de los pastores ha caído tan terriblemente y muchas veces con justa causa. Pero debemos mostrarle al mundo que esos vividores que hicieron de la religión un negocio, esos inmorales, esos no nos representan. Cristo tiene en muchas partes, ahí dice 7 estrellas, pero ese 7 es el que representa a todos. Hombres de Dios, no perfectos, pero sí fieles,
Esta semana la Iglesia del Señor Universal perdió uno de sus estrellas. Hay personas que llegan a ser famosas no porque ellos quisieran ser famosos, la gente los hace famosos. El asunto es cómo reaccionan ante esa fama. Y hemos perdido a un hombre que fue fiel, no perfecto, no estamos de acuerdo con él en todo, pero un hombre fiel. Que Dios haga de nosotros y levante entre nosotros hombres fieles. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída y explicada. Y tenemos gran temor en el corazón de que puede sucedernos lo que le sucedió a esta iglesia en Éfeso, que perdió su primer amor. Perdona nuestra frialdad, perdona nuestra apatía. Concédenos más bien progresar en el conocimiento de Cristo, amarlo más y servirle más dedicadamente. Y rogamos por los que hoy aquí ni siquiera pueden servirte porque no lo desean, porque no te aman, porque no te aman, porque no te conocen. Pero tú eres tan bueno. Alumbra con tu luz, Señor. Y rogamos por esta iglesia que sea un verdadero candelabro que alumbre en medio de tanta oscuridad que hay. En el nombre de Jesús. Amén.